La noche caía sobre una mansión enclavada en el corazón de California, un rincón donde la elegancia se fundía con el brillo artificial del éxito. Sin embargo, en el interior de esa opulenta morada, se escondía un alma en conflicto, una mujer que, a pesar de haber conquistado el mundo exterior, sentía que algo esencial se le escapaba de las manos. Esta es la historia de Esperanza, una mujer de inquebrantable espíritu, marcada por sus raíces mexicanas y atormentada por el eco de un pasado que la llamaba con voz de trueno. La sala principal, iluminada por la suave luz de las lámparas y decorada con sutiles detalles que evocaban la herencia mexicana, bordados coloridos, retratos de paisajes de Oaxaca y las fragancias de flores nativas, parecía contar historias de épocas remotas, de tradiciones y amores que trascendían el tiempo. Esperanza se encontraba de pie frente a una gran ventana, observando el paisaje urbano con ojos melancólicos. Sus pensamientos vagaban, evocando recuerdos de la tierra de sus ancestros, donde la vida se vivía con pasión y cada rincón tenía un significado profundo. ¿Por qué, por qué me siento tan vacía en este paraíso de lujos?, murmuró, para sí, con la voz temblorosa de quien guarda secretos que pesan en el alma. Los ecos de su infancia se mezclaban con la fría realidad del presente. Había crecido en un pequeño pueblo del sur de México, donde las calles empedradas y los colores vibrantes narraban historias de lucha, esperanza y unión. Aquella tierra, llena de magia y sabiduría ancestral, le había enseñado a valorar la autenticidad y la fuerza del corazón. Pero la vida, con sus giros inesperados, la había llevado a este mundo sofisticado, donde cada sonrisa parecía un papel que debía representar y cada gesto estaba meticulosamente calculado para mantener una imagen impecable. Esa noche, mientras la brisa acariciaba suavemente la piel y la música de un bolero antiguo llenaba el ambiente, Esperanza sintió que algo dentro de ella comenzaba a latir con fuerza. No era la emoción del éxito ni la seguridad del dinero, sino el llamado ineludible de sus raíces, una llamada que se hacía más insistente con cada latido del corazón. «Mírame, Esperanza», se dijo a sí misma con determinación. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu alma? La voz que te decía que mereces algo más, que eres mucho más que una imagen cuidadosamente construida para el mundo. Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, un recuerdo se proyectó en su mente. El sonido del río que atravesaba el campo, el aroma de las tortillas recién hechas en la cocina de su abuela y la risa contagiosa de sus primos durante las fiestas familiares. Esa vida tan lejana y a la vez tan cercana en sus recuerdos le ofrecía un refugio para su espíritu agobiado. En medio de esa tormenta interna, su mirada se posó en un objeto que había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Una antigua fotografía enmarcada de su infancia, en la que se la veía vestida con un rebozo colorido y una sonrisa franca, ajena a las complicaciones del mundo moderno. La imagen hablaba sin palabras, evocando un pasado en el que la honestidad y la pasión gobernaban el día a día. «Yo solía ser así», susurró con nostalgia, «y no me reconozco en este laberinto de apariencias. Necesito volver a ser la dueña de mi destino. Necesito reencontrar mi verdad». En ese instante, la mansión se convirtió en un escenario donde cada objeto, cada aroma y cada sombra contribuía a relatar la historia de una mujer que estaba a punto de embarcarse en un viaje hacia la redención y el autoconocimiento. La atmósfera se tornó casi palpable, cargada de una energía que anticipaba cambios inminentes, cambios que desafiarían todo lo que ella conocía hasta ese momento. La puerta principal se abrió con un leve crujido, rompiendo la quietud de la sala. Entró Claudia, la fiel asistente de Esperanza, una mujer de mediana edad, con un porte sereno y una mirada que sabía leer los más profundos secretos del alma. «Doña Esperanza, ya han llegado los invitados para el evento de esta noche», anunció Claudia con voz suave pero firme, consciente de la importancia de cada palabra en esos momentos decisivos. «Gracias, Claudia», respondió Esperanza,
pero su mente aún vagaba en un mar de emociones. Con una última mirada a la fotografía se volvió hacia su asistente. Esta noche no quiero solo cumplir con un protocolo. Quiero que cada rincón de esta casa, cada gesto y cada palabra, sea un reflejo de mi verdad. No más máscaras, Claudia. Es hora de que el mundo vea lo que realmente soy. Claudia asintió, comprendiendo que algo crucial estaba por suceder. Con discreción, se retiró para cumplir con sus labores, dejando a Esperanza sola en medio de sus pensamientos. Mientras tanto, en el extenso jardín trasero de la mansión, la figura de Roberto se movía entre la penumbra. Roberto, el jardinero, no era solo un trabajador más. Era un hombre de origen humilde, con una sabiduría que solo se obtiene a través de la conexión directa con la tierra. Con manos ásperas y callosas, él cuidaba cada planta como si de un ser querido se tratara. Su presencia discreta pero innegablemente poderosa contrastaba con el brillo superficial del interior de la mansión. Roberto había notado el cambio en el ambiente. Esa noche, mientras regaba las flores y retiraba las hojas caídas, sentía que el aire mismo vibraba con una energía nueva, una energía que anunciaba el inicio de algo extraordinario. La voz de la naturaleza, aquella que siempre había sido su guía, le hablaba en susurros y le invitaba a estar alerta, a ser parte de una transformación que trascendería las barreras de la clase y el dinero. Al mismo tiempo, en la sala, mientras los invitados empezaban a llegar y los murmullos se mezclaban con la música de fondo, Esperanza se acercó a una gran mesa adornada con candelabros y flores frescas. En su interior, una lucha interna entre el pasado y el presente se desataba con furia silenciosa. Cada invitado representaba una parte de su vida que ya no encajaba en el molde que alguna vez creyó tener. Cada sonrisa forzada y cada mirada de aprobación le recordaban que estaba atrapada en una jaula de expectativas y convenciones. Entre los invitados se distinguía la presencia de algunos familiares y amigos de la alta sociedad, cada uno con su propio arsenal de opiniones y críticas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa noche, la verdadera revolución no se daría en la sala principal, sino en el corazón de una mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras conversaba, con algunos de los invitados, Esperanza sintió que sus palabras se volvían más sinceras, más auténticas. Se permitió recordar, en medio del murmullo de conversaciones superficiales, los verdaderos sabores de su niñez, el calor de una familia unida y la fuerza de una cultura que había forjado su identidad. ¿No es maravilloso cómo cada detalle en esta casa nos conecta con nuestras raíces?, exclamó de repente en voz alta, dejando a varios invitados en silencio. Cada flor, cada cuadro, habla de un tiempo en el que el corazón era el centro de todo, añadió con una pasión que pocos habían oído en ella. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Algunos invitados sonrieron tímidamente, mientras otros intercambiaban miradas de desconcierto. Sin embargo, en ese instante, una semilla había sido plantada en el ambiente, una semilla de cambio que empezaba a germinar en el terreno fértil de la sinceridad. Mientras tanto, en el jardín, Roberto alzó la vista hacia la mansión. Había percibido la vibración única que emanaba desde adentro, un llamado que trascendía las paredes de la casa. Con paso decidido, se dirigió hacia la entrada, sabiendo en el fondo que esa noche marcaría el inicio de algo irreparable, algo que transformaría a todos los presentes de maneras que ninguno podría imaginar. Al cruzar el umbral, se encontró con Claudia, quien lo saludó con un gesto de respeto y complicidad. «Señor Roberto, su presencia siempre aporta calma a este lugar», dijo ella con una voz que denotaba admiración y reconocimiento por la sabiduría que él representaba. Roberto, con una sonrisa serena, respondió: «Yo solo hago lo que la tierra me enseña, señora Claudia. Esta noche, siento que cada pétalo y cada brisa tienen un mensaje para nosotros, un mensaje que habla de la autenticidad y del poder de volver a nuestras raíces». Ese encuentro fugaz pero cargado de significado dejó entrever que las piezas de un rompecabezas mucho mayor estaban a punto de encajar. La mansión, con su elegancia y apariencias,
se estaba preparando para ser el escenario de una revolución emocional y espiritual, liderada por una mujer que estaba decidida a liberar su verdadero ser. La atmósfera se volvió densa, llena de presagios y promesas. Mientras la música de fondo se transformaba en un murmullo casi imperceptible, Esperanza se retiró brevemente a una sala privada, donde se permitió llorar, sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. Las lágrimas, liberadas con fuerza, parecían limpiar el polvo de años de conformismo y expectativas impuestas. Hoy será el inicio de mi renacimiento, se dijo en voz baja, mientras las lágrimas se mezclaban con una sonrisa que denotaba el comienzo de una nueva etapa. Con el corazón latiendo al unísono con las antiguas canciones de su tierra y la firme convicción de que cada cicatriz tenía un propósito, Esperanza se preparó para enfrentar la noche con una energía que iba más allá de lo visible. Cada paso que daba era una declaración de guerra contra el destino impuesto, una invitación a la autenticidad y a la reinvención. Así, en esa noche cargada de misterio y esperanza, se abría el telón para una historia de transformación, donde cada palabra, cada gesto y cada mirada se convertirían en el eco de un llamado ancestral, un llamado que prometía desvelar secretos largamente guardados y encender la llama de la verdad en los corazones de quienes se atrevieran a escuchar. La mansión, testigo silencioso de esta revolución interna, esperaba el desarrollo de una noche que marcaría el inicio de un viaje lleno de desafíos, revelaciones y, sobre todo, la inquebrantable fuerza de volver a ser uno mismo. Con la promesa de una transformación que aún estaba por escribirse, el primer acto de esta epopeya había comenzado, y ya se podía sentir que nada volvería a ser igual. La madrugada trajo consigo un susurro de promesas y secretos que se entrelazaban en el aire templado de California. Tras la intensidad de la noche anterior, la mansión aún parecía respirar con un aire renovado, casi expectante, como si las paredes mismas guardaran el eco de las confesiones de Esperanza. En este ambiente, la transformación personal estaba a punto de cruzar otro umbral, y el destino, siempre caprichoso, se disponía a unir dos caminos que parecían dispares. Esa mañana, el sol se asomaba tímidamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. En los jardines traseros, donde la naturaleza y la elegancia artificial de la propiedad se fundían en un delicado equilibrio, se encontraba Roberto, con las manos aún marcadas por el trabajo del día anterior y el alma cargada de la serenidad que solo la tierra puede otorgar. Roberto se encontraba cuidando las flores que adornaban el camino principal. Cada pétalo, cada hoja, parecía narrar una historia de lucha y renacimiento, y en su labor cotidiana, él encontraba un refugio del bullicio de las apariencias. Mientras Roberto se inclinaba sobre un rosal en plena floración, su mirada se posó en el interior de la casa, donde ya comenzaban a surgir los primeros indicios de actividad. No era casualidad. Él había aprendido a leer los sutiles mensajes que la vida le enviaba. Esa mañana, el murmullo de voces y risas se mezclaba con el olor a café recién hecho, y el ambiente vibraba con una energía renovada. Pero algo en el interior le llamó particularmente la atención: la figura de Esperanza, que en la intimidad de un estudio decorado con reliquias de su tierra, se encontraba inmersa en lo que parecía ser un diálogo silencioso con su propio pasado. El destino, en su misteriosa danza, quiso que los caminos de Esperanza y Roberto se cruzaran de manera inesperada. Fue Claudia, siempre atenta y con el instinto de quien percibe lo que está por suceder, quien anunció: «Don Esperanza, el personal del jardín solicita su presencia para un pequeño receso en el área externa. Hay algo especial en el ambiente hoy». La voz de Claudia, suave pero impregnada de una urgencia apenas perceptible, hizo eco en la mente de Esperanza. Con el rostro aún bañado en las lágrimas de la noche anterior, la mujer se levantó lentamente, como si cada paso la acercara a un destino ineludible. Caminó por los pasillos de la mansión, donde las sombras y la luz jugaban un duelo silencioso, hasta llegar al jardín trasero. Allí, bajo la sombra de un viejo mezquite, se encontró con Roberto,
quien, con la naturalidad que siempre lo caracterizaba, continuaba con su labor. «Buenos días, señorita Esperanza», saludó Roberto, inclinándose ligeramente en señal de respeto y camaradería, sin dejar de lado la calidez de su sonrisa. Esperanza, sorprendida por la sencillez y el aura de paz que emanaba el jardinero, respondió con una mezcla de timidez y determinación. «Buenos días, Roberto. Hoy siento en el aire que algo cambia, como si el destino nos invitara a revelar secretos largamente guardados». El jardinero se detuvo un momento, dejando que el silencio se hiciera cómplice de las palabras no dichas. «A veces, señora, la tierra nos habla en susurros. Nos dice que es momento de dejar atrás lo que nos duele y de abrir el corazón a nuevas posibilidades», replicó él, con la voz cargada de una sabiduría sencilla pero profunda. Mientras conversaban, el sol comenzaba a elevarse, iluminando con fuerza los jardines y revelando cada detalle con una claridad casi poética. Las flores parecían inclinarse en reverencia a aquel encuentro, y el aire se impregnaba del aroma a tierra mojada y a esperanza. En ese preciso instante, la conexión entre Esperanza y Roberto se hizo palpable, una unión inexplicable que trascendía las diferencias de origen y la aparente distancia de sus mundos. «He pasado tanto tiempo en una jaula de expectativas y conveniencias», confesó Esperanza con la mirada fija en un girasol que se abría al sol. «Durante años, viví bajo el peso de lo que los demás esperaban de mí, olvidando que mi alma clamaba por la libertad de ser auténtica. ¿Alguna vez has sentido eso, Roberto? Esa necesidad incontrolable de romper las cadenas que te atan al conformismo». Roberto, con la naturalidad que lo caracterizaba, asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de su confesión. «Claro que sí, señora. La vida nos impone roles y máscaras, pero la verdadera fortaleza reside en reconocer quiénes somos en esencia. Yo, que trabajo la tierra, he aprendido que cada semilla tiene su tiempo para germinar. No se trata de esperar a que las condiciones sean perfectas, sino de tener el valor de florecer a pesar de las adversidades». Las palabras de Roberto resonaron en el corazón de Esperanza, despertando en ella sentimientos largamente dormidos. Esa conexión inesperada, tan genuina y sin artificios, la hizo recordar la infancia en su pueblo natal, en la que la comunidad y la sencillez eran los pilares de una vida plena. Era como si cada palabra de Roberto la empujara a redescubrir una parte de sí misma, que había quedado enterrada bajo años de conformismo y falsas apariencias. «Roberto, ¿alguna vez has sentido que el destino te empuja hacia algo más grande?», preguntó ella, con voz entrecortada por la emoción. «Siento que cada mañana me despierto con una promesa, una invitación a dejar atrás lo que ya no me sirve y a abrazar lo que realmente soy». El jardinero se acercó un poco más. Su mirada serena y profunda reflejaba una verdad que trascendía las palabras. «El destino es un tejido de encuentros, señora Esperanza. Cada persona que se cruza en nuestro camino trae consigo una lección, un regalo. Tal vez en este encuentro haya llegado la semilla de un cambio que ni siquiera imaginas. La naturaleza siempre nos enseña que, tras la tormenta, viene la calma y la renovación». El diálogo fluía entre ellos como el agua de un arroyo cristalino, y en cada intercambio se forjaba un lazo de comprensión y solidaridad. Esperanza, sintiendo el peso de años de desilusión disiparse lentamente, se permitió soñar con la posibilidad de un futuro diferente, donde la autenticidad y el amor propio fueran las guías de cada paso. «Durante tanto tiempo, viví con la creencia de que el éxito se medía en apariencias y posesiones», confesó Esperanza, con una mezcla de tristeza y alivio en la voz. «Pero hoy, mirando a través de tus ojos, veo que la verdadera riqueza se encuentra en la conexión con la tierra, en la honestidad del sentimiento y en el coraje de ser uno mismo». El jardinero sonrió, y en ese gesto se vislumbraba la pureza de un hombre que había aprendido a valorar lo esencial por encima de lo superfluo. «La vida es breve, señora. Cada instante es una oportunidad para sembrar lo que mañana dará fruto. No permitas que el miedo o las expectativas ajenas te impidan vivir la realidad que tu corazón anhela.
Aprende de la tierra. Deja que sus ciclos te enseñen a renacer una y otra vez. La conversación se prolongó mientras el sol ascendía, marcando el inicio de un nuevo día cargado de posibilidades. En cada palabra, en cada silencio compartido, se dibujaba el contorno de una transformación personal. Para Esperanza, aquel encuentro era más que una charla matutina. Era el preludio de un viaje que la llevaría a enfrentar sus propios demonios, a descubrir secretos enterrados en lo más profundo de su ser y a desafiar los límites impuestos por una vida de apariencias. Entretanto, el ambiente en la mansión comenzaba a vibrar con la actividad cotidiana. Los invitados, que aún recordaban las tensiones de la noche anterior, se preparaban para enfrentar un día que prometía ser tan revelador como inquietante. Sin embargo, en ese jardín apartado, lejos de las miradas críticas y los juicios superficiales, se estaba gestando una revolución interna. ¿Sabes?, dijo Roberto con una sonrisa. A veces creo que la naturaleza conspira a favor de los que se atreven a cambiar. Hoy, al verte tan entregada a tus sentimientos, me doy cuenta de que la semilla de tu renacimiento ya estaba plantada, esperando el momento exacto para florecer. Esperanza se secó una lágrima que se escapaba al recordar los días de lucha y desamor, pero esa lágrima no era de pena, sino de esperanza. Gracias, Roberto. Gracias por recordarme que la belleza de la vida no reside en la perfección, sino en la autenticidad de nuestros sentimientos. Este encuentro, siento que es el inicio de algo que cambiará mi mundo para siempre. La brisa matutina jugaba con los cabellos de Esperanza y llevaba consigo el murmullo de un futuro incierto, pero lleno de promesas. En ese instante, comprendió que no había vuelta atrás. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que había guardado en lo más profundo de su ser. La conexión con Roberto, tan inesperada y a la vez tan necesaria, se convertiría en el faro que guiaría su camino en los días venideros. Mientras ambos continuaban conversando, el sonido de un violín lejano se filtraba desde el interior de la mansión, una melodía que parecía envolverlos en un manto de nostalgia y esperanza. La música, tan enigmática como la vida misma, acompañaba sus palabras y reforzaba la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Cada nota parecía vibrar en sintonía con el latido acelerado de sus corazones, anunciando que el destino, en su forma más pura y auténtica, estaba haciendo gala de su poder. Al despedirse, Esperanza se quedó unos momentos observando a Roberto, quien con una mirada cálida y sincera le ofreció una promesa sin palabras. «Recuerda, señora Esperanza», dijo él suavemente, «que el camino hacia la verdad se recorre paso a paso. No te apresures. Déjate guiar por lo que sientes y verás cómo cada día se llena de luz». Con esa despedida, la mujer sintió que una nueva etapa comenzaba a perfilarse en su interior. No todo estaba dicho, pero la semilla de la transformación había sido sembrada, y en ese instante comprendió que el encuentro con Roberto no era una mera casualidad, sino el inicio de un proceso que la llevaría a redescubrir su esencia, a enfrentar sus miedos y, sobre todo, a vivir con el coraje de ser quien realmente era. Mientras regresaba a la mansión, con el sol brillando en lo alto y el recuerdo de aquella conversación impregnado en su alma, Esperanza supo que el día traería consigo más revelaciones, secretos largamente guardados y desafíos que pondrían a prueba su determinación. Pero en lo profundo, ya había entendido que cada palabra compartida, cada gesto sincero, era una invitación a transformar su vida y a abrazar un destino que había estado esperando, silencioso, por mucho tiempo. Así, con el corazón henchido de esperanza y una firme convicción en su interior, la protagonista se encaminó hacia un futuro incierto, pero lleno de la promesa de autenticidad y redención, marcando el inicio de una travesía que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos aquellos que se atrevieran a escuchar el llamado de sus raíces. La madrugada siguiente trajo consigo un manto de brumas y el inconfundible aroma de la tierra mojada, anunciando un nuevo amanecer en 1900. La mansión,
Los recuerdos de los encuentros de la noche anterior y la charla con Roberto seguían resonando en el alma de Esperanza, como si cada palabra hubiese sido un eco de un destino ineludible. En ese instante, se dio cuenta de que la vida le estaba haciendo una invitación que no podía ignorar, una invitación a dejar atrás el confort de lo predecible y adentrarse en el sendero de la transformación. Desde muy tempranas horas, mientras los primeros rayos de sol se colaban tímidamente por las ventanas, Esperanza se encontró en el estudio de la mansión, un recinto lleno de reliquias que hablaban de sus orígenes. Allí, entre cartas amarillentas, fotografías en sepia y objetos heredados de generaciones, se sentó en un sillón antiguo. Con la mirada perdida, recordó aquella infancia en el pequeño pueblo mexicano, donde la vida se medía en risas, sabores y tradiciones, y donde cada amanecer prometía una nueva esperanza. ¿Acaso he olvidado lo que soy?, se preguntó en voz baja, casi como si el silencio del lugar respondiera a su interrogante. El sonido rítmico de la lluvia contra los ventanales y el murmullo lejano del viento parecían acompañarla en 1900 esa búsqueda interior. De repente, una nota musical, una vieja melodía de guitarra que solía entonar su madre, se deslizó por sus recuerdos, trayendo consigo la nostalgia de tiempos en los que el corazón latía sin reservas. Fue en ese preciso instante que la determinación comenzó a encenderse en su interior. No podía seguir viviendo prisionera de expectativas ajenas. Su esencia clamaba por resurgir. Con manos temblorosas pero decididas, Esperanza abrió una caja de madera, guardada como un tesoro, que contenía cartas y diarios escritos por su abuela. Cada palabra plasmada en aquellas páginas parecía un susurro de sabiduría ancestral, un legado que le recordaba la fuerza de sus raíces. Entre ellas encontró una carta en particular, cuyo mensaje la conmovió hasta lo más profundo. Querida Esperanza, la vida es un viaje de descubrimientos y a veces de dolor. No olvides jamás que en ti reside la capacidad de transformar cada lágrima en un poema y cada caída en un impulso para volar más alto. Confía en la voz de tu corazón, pues allí habita la verdad que ni el tiempo ni las adversidades pueden borrar. Con amor eterno, tu abuela. Las palabras de su abuela parecían una llamada directa a la acción, un recordatorio de que la transformación verdadera comienza en el interior. Con lágrimas de gratitud y determinación, Esperanza sintió como un fuego suave pero imparable comenzaba a arder en su pecho. Este fuego era la manifestación de una fuerza largamente dormida, dispuesta a renacer y a reclamar su lugar en el mundo. Mientras sus manos recorrían las letras y palabras, la mansión empezaba a despertar con su propia vida. Los sirvientes y el personal se movían con una cadencia casi ceremonial, como si el ambiente estuviera imbuido de una energía que presagiaba cambios importantes. En medio de esta actividad, Claudia, siempre atenta a los estados de ánimo de su señora, apareció en el umbral del estudio. «¿Doña Esperanza se encuentra bien?», preguntó Claudia con voz suave y preocupada, observando la expresión intensa de su jefa. Estoy sintiendo que ha llegado el momento de ser fiel a mí misma, Claudia», respondió Esperanza, dejando que sus palabras fluyeran con la sinceridad de un corazón que ya no quería esconderse. Durante demasiado tiempo, he permitido que el miedo y las expectativas ajenas moldeen mi destino. Hoy, quiero recuperar el control de mi vida, reencontrar mi verdadera esencia. Claudia se quedó en silencio unos instantes, asintiendo con la cabeza, como si entendiera la magnitud de ese momento. Con una sonrisa compasiva respondió: «Siempre he sabido que usted tiene un espíritu indomable, doña Esperanza. Sus raíces son profundas y auténticas. Permítase sentir, y se dará cuenta de que la transformación que busca ya está en marcha». Las palabras de Claudia reforzaron la convicción de Esperanza. Esa mañana se transformaba en un ritual de liberación, una ceremonia personal en la que cada objeto, cada recuerdo y cada susurro del pasado contribuían a pintar el lienzo de su nueva identidad. Decidida, se levantó y caminó hacia la sala principal,
donde el eco de los pasos resonaba como una declaración de intenciones. Al llegar, se encontró con algunos de los invitados que aún se mostraban cautelosos tras las tensiones de la noche anterior. Entre ellos, se destacaba la figura de don Manuel, un viejo amigo de la familia, y Sofía, una prima que siempre había sabido ver más allá de las apariencias. La mirada de ambos se cruzó con la de Esperanza, quien con una voz que denotaba una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, decidió compartir parte de su proceso. «Queridos amigos», comenzó, con la voz temblorosa pero segura, «hoy quiero confesar algo que llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo. No soy la misma mujer que en el pasado se dejó encerrar en un papel dictado por las expectativas. He pasado años escondiendo mi verdadero ser, temerosa de defraudar a aquellos que me rodean. Pero ya no puedo seguir así. Mi alma me llama a ser auténtica, a vivir sin miedo, sin máscaras». Don Manuel, con una mirada de comprensión, intervino. «Esperanza, siempre has sido un faro de luz en nuestras vidas. Si decides mostrar al mundo tu verdadera esencia, estaremos a tu lado, apoyándote en cada paso. La verdad, aunque a veces duela, es el camino hacia la libertad». Sofía, quien siempre había sentido una conexión especial con su prima, añadió: «Hoy, al escucharte, me doy cuenta de que la transformación no es solo una elección personal, sino también una invitación para todos nosotros a redescubrir lo que realmente importa. No tengas miedo de ser tú misma. El mundo se llena de belleza cuando la verdad brilla sin reservas». Entre murmullos y silencios cargados de emoción, la sala se transformó en un santuario de confesiones y reconciliaciones. Los rostros que antes mostraban recelo, ahora se iluminaban con esperanza, y cada mirada se convertía en un compromiso tácito de acompañar a Esperanza en este renacer. En ese preciso momento, el teléfono sonó, rompiendo momentáneamente el ambiente de intimidad. Claudia se apresuró a contestar y, tras unos minutos de conversación, regresó con una expresión seria. «Doña Esperanza, acaban de llegar noticias que podrían cambiar el rumbo de esta noche», anunció Claudia con voz baja pero intensa. «Hay rumores de que un reconocido productor de cine está en la ciudad, buscando historias auténticas que reflejen la diversidad y la pasión de nuestras raíces. Al parecer, ha escuchado comentarios sobre usted y su transformación. Está interesado en conocer su historia». El corazón de Esperanza latió con fuerza ante esa revelación. La idea de que su viaje personal pudiera trascender las paredes de la mansión y llegar a inspirar a otros era tan abrumadora como alentadora. Una mezcla de temor y emoción la inundó. Se sentía a punto de vivir una experiencia que no solo transformaría su vida, sino que también resonaría en los corazones de aquellos que, como ella, buscaban redescubrir su identidad. «Claudia, dime, ¿es verdad? ¿Este productor realmente quiere saber quién soy?», preguntó Esperanza con una voz llena de asombro y esperanza. «Sí, doña Esperanza», respondió Claudia. «Al parecer su historia ha comenzado a esparcirse, y hay quienes creen que en ella se encuentra la esencia de la lucha por la autenticidad. Esta podría ser la oportunidad de que su voz alcance a muchas personas que han perdido el rumbo». Las palabras parecían encender una nueva chispa en el alma de Esperanza. La posibilidad de compartir su transformación con el mundo, de ser un ejemplo vivo de que siempre es posible renacer, era una invitación irresistible. Con determinación, se dirigió al ventanal y miró al horizonte, donde el sol ya elevaba su esplendor, como un presagio de nuevos comienzos. «Hoy no solo me libero de cadenas invisibles», murmuró para sí misma, «sino que abro la puerta a un futuro donde mi historia pueda iluminar el camino de otros. Cada paso que doy es una declaración de que la autenticidad es la más pura forma de libertad». En ese instante se sintió acompañada por la fuerza de sus raíces, una herencia milenaria que le recordaba que la lucha por ser uno mismo es la más noble de las batallas. La voz de su abuela, la de sus seres queridos y la de aquellos que, como Roberto, se habían atrevido a soñar, se amalgamaban en un coro de esperanza que resonaba en cada fibra de su ser. Decidida a no dejar que la duda nuble su camino,
Esperanza se levantó y se dirigió al pequeño despacho que usaba como refugio para escribir sus pensamientos y planear su futuro. Allí, sentada frente a un cuaderno de tapas gastadas, comenzó a plasmar en palabras lo que sentía. Con cada línea, liberaba emociones largamente contenidas, transformando el dolor en fuerza, el temor en valentía. Hoy, comienzo mi viaje hacia la verdadera libertad, escribió con tinta firme. No será un camino sin obstáculos, pero cada tropiezo me recordará que soy capaz de levantarme y seguir adelante. La autenticidad es mi brújula y mi herencia, la luz que guiará mis pasos. Las horas transcurrieron lentamente, y en ese proceso de introspección, Esperanza encontró la certeza de que la transformación no es un destino final, sino un viaje continuo. Un viaje en el que cada experiencia, cada encuentro y cada desafío contribuye a forjar una versión más plena y auténtica de uno mismo. La historia que estaba a punto de escribir no solo sería la de su renacer, sino también la de todas aquellas personas que se atrevieran a desafiar las convenciones y abrazar su verdadera esencia. Cuando el cuaderno se llenó de palabras y promesas, Esperanza se sintió en paz. Sabía que la jornada por delante estaría repleta de revelaciones, desafíos y momentos que la transformarían irremediablemente, pero sobre todo, comprendió que el llamado a la transformación era irrevocable y que cada decisión que tomara en ese camino la acercaría más a la verdad que había guardado en su interior. Con el corazón henchido de determinación y la mirada fija en el futuro, Esperanza se preparó para enfrentar el resto del día, consciente de que la semilla del cambio ya estaba plantada y lista para germinar. El eco de sus palabras y la calidez de su alma comenzaban a traspasar las fronteras de la mansión, prometiendo que, en poco tiempo, su historia se convertiría en un faro de esperanza para quienes se atrevieran a soñar con la libertad de ser ellos mismos. Así, en medio del bullicio cotidiano y el murmullo de una ciudad que se despertaba, el llamado a la transformación se alzaba como un grito silencioso, pero poderoso, marcando el inicio de una travesía que cambiaría para siempre el destino de Esperanza y de todos aquellos que, como ella, decidieran atreverse a ser auténticos. La casa, aún impregnada de la magia de las revelaciones de la noche anterior, parecía despertarse a un nuevo y vibrante latido. La atmósfera estaba cargada de una tensión que se palpaba en cada rincón, en cada destello de luz que se filtraba por las ventanas. Era como si la mansión se hubiera transformado en un portal entre el pasado y el futuro, en el que cada objeto, cada aroma, narraba silenciosamente la historia de quienes se atrevían a buscar la verdad en sus corazones. Esa mañana, el sol se levantaba tímidamente, pintando de dorado los jardines y haciendo brillar cada flor con una intensidad casi mística. En el amplio patio trasero, donde la naturaleza se desplegaba sin restricciones, se percibía un ambiente de expectativa, como si la tierra misma aguardara el inicio de algo trascendental. Los visitantes, aún recuperándose de la emotividad de las revelaciones recientes, se reunían en pequeños grupos, intercambiando miradas y susurros que hablaban de un cambio inminente. Dentro de la mansión, en un vestíbulo decorado con elementos que mezclaban la elegancia moderna y la calidez de la herencia mexicana, Esperanza se encontraba a solas unos momentos antes del arranque del evento principal. Allí, en medio de la quietud, se encontraba contemplando un gran mural que representaba la historia de su linaje. Escenas de campos de maíz, fiestas patronales y rostros llenos de determinación y esperanza. Cada trazo y color parecía recordarle que sus raíces estaban profundamente arraigadas en una tierra donde la vida se vivía con pasión y autenticidad. En ese preciso instante, el sonido de unos pasos firmes resonó en el pasillo. Era Alberto, su esposo, quien se acercaba con una mezcla de arrogancia y una creciente inquietud. Su figura, siempre impecable, contrastaba con la sinceridad que emanaba de Esperanza. Con una mirada que oscilaba entre la desconfianza y una incipiente reflexión, él se detuvo frente a ella. «Esperanza, ¿por qué te detienes aquí, en este rincón del pasado?»,
preguntó Alberto con voz algo tensa, tratando de ocultar el atisbo de vulnerabilidad que se asomaba en sus palabras. Ella lo miró con la intensidad de alguien que había decidido ya no esconder su verdad, y respondió con una voz serena, pero firme. Alberto, cada uno de nosotros tiene un umbral que debe cruzar para reencontrarse con lo que realmente somos. Yo ya he escuchado el llamado de mis raíces, y siento que es hora de emprender un camino sin máscaras. Hoy no quiero seguir viviendo en un mundo de apariencias. Hoy, quiero ser yo misma. El ambiente se llenó de un silencio incómodo. Los pocos presentes que se encontraban cerca, entre murmullos, sintieron que algo trascendental estaba por suceder. Alberto, visiblemente alterado, frunció el ceño y replicó con voz áspera. ¿Y qué dices tú de la imagen que hemos construido? ¿De la vida que hemos compartido? No puedes simplemente desvanecerte en recuerdos y deseos del pasado. Hay responsabilidades, esperanzas, compromisos que no se pueden olvidar. Antes de que pudiera continuar, una voz serena se hizo escuchar desde el otro extremo del pasillo. Era Claudia, la leal asistente, que había estado observando la escena con silenciosa preocupación. Con paso decidido, se acercó a ambos y dijo: «Señores, la vida es un camino de decisiones. A veces, lo que parece una confrontación es solo la antesala de una transformación necesaria. Esperanza está descubriendo su verdad. Y quizá, Alberto, tú también puedas encontrar en ello una oportunidad para renovarte». El comentario de Claudia, tan inesperado como acertado, pareció calmar momentáneamente el ambiente. Alberto se quedó en silencio, mientras Esperanza, con la mirada fija en el mural, parecía absorber cada palabra y cada pincelada de su historia familiar. La tensión se disolvía lentamente, dando paso a un momento de introspección que ambos parecían necesitar. Mientras tanto, en el jardín, Roberto se encontraba ocupado organizando un pequeño arreglo floral para la entrada principal, un gesto que había aprendido a hacer como tributo a la naturaleza, con manos expertas y una calma que contrastaba con el inusual bullicio del interior. Él también notaba el cambio en el ambiente. En ese instante, mientras ajustaba los pétalos de una rosa, escuchó la voz de un invitado que se acercaba. «Don, Roberto, ¿ha notado algo diferente hoy? Hay una energía en el aire, una sensación de que algo importante está por suceder». Roberto, sin dejar de sonreír, respondió con la sencillez que lo caracterizaba. «La tierra siempre nos habla, amigo mío. Hoy la brisa, el sol y hasta las flores me cuentan que el cambio es inevitable y a veces necesario para crecer». Esa conversación se dispersó en el ambiente como una semilla en el viento, haciendo eco del mensaje que ya se había instaurado en el corazón de la casa. La transformación se acercaba y nadie podía detenerla. De regreso en el interior, la mansión se preparaba para recibir a los invitados del gran evento que se había anunciado para esa noche. Una mezcla de murmullos, risas y conversaciones discretas llenaba el aire, mientras cada persona intentaba descifrar la nueva imagen de Esperanza y lo que su transformación implicaba para el futuro de la familia y las tradiciones que siempre la habían definido. En un pequeño salón contiguo, varios de los invitados se encontraban en una conversación animada. Entre ellos estaba doña Carmen, una prima entrañable y tradicional, que siempre había defendido los valores familiares y las tradiciones. Con voz suave pero llena de preocupación, expresó: ¿Se han dado cuenta de la manera en que Esperanza se ha mostrado últimamente? Parece que ha decidido dejar atrás la fachada que siempre nos presentaba. Me preocupa que ese cambio pueda afectar la imagen de la familia». Otra invitada, Elena, intervino con un tono conciliador. «Carmen, a veces es necesario romper moldes para crecer. Yo misma he visto en los ojos de Esperanza una chispa de libertad, algo que no habíamos visto antes. Quizás sea hora de abrazar ese cambio y descubrir que, en la autenticidad, reside la verdadera grandeza». Las palabras de Elena, cargadas de empatía y visión de futuro, lograron suavizar los ánimos, y la conversación se transformó en un debate respetuoso sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Sin embargo, en cada rincón de la mansión,
Se podía percibir la incertidumbre, cómo se verían alteradas las viejas tradiciones, qué nuevos caminos se abrirían para aquellos que se atrevieran a caminar en pos de la verdad interior. En medio de ese ambiente lleno de interrogantes y esperanzas, el reloj de pared marcó la inminente llegada de la tarde. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas, pintando de luz y sombra las paredes decoradas con recuerdos familiares. Esperanza, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba, tomó una decisión. Con determinación, se dirigió a una sala más íntima, donde se preparaba para hablar con aquellos que deseaban conocer más de su transformación. Reuniendo a un pequeño grupo de amigos y familiares cercanos, se sentó en un círculo alrededor de una mesa baja, adornada con velas y pequeñas flores. Entre los presentes, se distinguían figuras como Don Manuel, Sofía y otros que, como ella, habían sido testigos de su evolución. Con la mirada brillante y la voz llena de convicción, Esperanza inició su relato. Hoy, en este instante, quiero compartir con ustedes algo que ha sido un secreto en mi alma por demasiado tiempo. Durante años, he vivido entre dos mundos, el de las apariencias y el de la autenticidad. He ocultado mi verdadera esencia, temerosa de romper con las tradiciones y decepcionar a quienes me aman. Pero ya no puedo seguir viviendo en esa dualidad. Mis raíces, aquellas que me definieron desde niña, me llaman con fuerza para que abrace mi verdad. Un silencio profundo se apoderó del salón. Cada palabra parecía resonar con la fuerza de un trueno y al mismo tiempo con la suavidad de una brisa de campo. Don Manuel, con voz pausada, comentó: «Querida Esperanza, lo que hoy compartes es una manifestación de coraje. Atravesar el umbral hacia tu verdad no es tarea fácil, pero en cada palabra que pronuncias se siente la fuerza de un espíritu que se rehace. Yo te acompaño en este camino». Las miradas se cruzaron, llenas de compasión y comprensión. Sofía, siempre sincera y vibrante, añadió: «Tu historia es la de todos aquellos que han sentido el peso de las expectativas. Al abrirte, nos invitas a ser nosotros mismos, a dejar de lado lo que nos impone la sociedad y a redescubrir la belleza de ser auténticos. Hoy, tú nos enseñas que es posible renacer en medio de las sombras». Las palabras se entrelazaron en una sinfonía de emociones, y en ese ambiente íntimo, la mansión parecía transformarse en un refugio donde cada alma podía, al menos por un instante, sentirse libre y verdadera. La travesía del umbral había comenzado, y aunque el camino se mostraba incierto y plagado de desafíos, la certeza de un cambio profundo brillaba en los ojos de todos. Mientras la tarde avanzaba, la mansión se preparaba para el gran evento de la noche, un acontecimiento que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia de la familia. La expectación era palpable, y cada conversación, cada gesto, contribuía a tejer un tapiz de emociones que anticipaba la revelación de secretos y la consolidación de nuevos lazos. Esperanza, al despedirse del grupo íntimo, sintió en su interior que el camino por recorrer sería arduo, pero que cada paso la acercaba a una versión de sí misma que había esperado durante tanto tiempo. Con una mirada decidida, se dirigió hacia el vestíbulo, lista para recibir a los invitados y mostrar al mundo, de forma sutil pero impactante, la fuerza de su renacer. Al cruzar la puerta principal, se encontró nuevamente con Alberto, quien la esperaba en silencio. Sus ojos se encontraron en un instante cargado de significado, en el que se mezclaban la admiración, el temor y la incertidumbre. Alberto, con una voz suave, murmuró: «No sé si estoy preparado para lo que vendrá, pero veo en ti algo que no puedo ignorar. Quizás hoy, al cruzar este umbral, ambos podamos aprender a ser verdaderos». La respuesta de Esperanza fue un leve asentimiento. Una señal de que, pese a las heridas del pasado, existía la posibilidad de un reencuentro con la esencia de lo que una vez fueron. La mansión, testigo silencioso de estas emociones, se impregnaba de un aura de cambio, y el futuro, incierto y lleno de promesas,
se abría ante ellos como un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la verdad. Así, en ese día luminoso y lleno de expectativas, la travesía del umbral se consolidaba como el preludio de una transformación que desafiaría el statu quo. La autenticidad, la libertad y el amor genuino se alzaban como banderas de un futuro en el que cada ser, sin importar su origen o las máscaras que hubiese llevado, tendría el valor de mostrar su verdadera cara. Y mientras la mansión se preparaba para la noche venidera, una noche que prometía revelar aún más secretos y encender la chispa de un cambio irreversible, todos comprendían que habían sido testigos del comienzo de una epopeya personal y colectiva, donde cada corazón se disponía a vivir sin reservas la maravillosa travesía del umbral hacia la libertad. La noche había caído nuevamente sobre la mansión, y con ella, una atmósfera electrizante y tensa se había instalado en cada rincón. Después de días de preparativos y revelaciones que habían dejado huellas imborrables en el alma de cada uno, los invitados se reunieron para el evento principal de la velada. La sala principal, transformada por luces cálidas y decoraciones que resaltaban la herencia mexicana, se convirtió en el escenario perfecto para el enfrentamiento que, silenciosamente, se había gestado entre los personajes. La música suave de una guitarra mexicana se mezclaba con el murmullo de conversaciones y risas nerviosas. Sin embargo, en medio de la elegancia forzada y el brillo superficial de las sonrisas, se respiraba un aire de expectación y tensión. Nadie sabía exactamente cuándo estallaría la verdad que aguardaba ser revelada, pero todos sentían que la noche prometía cambios irreversibles. Esperanza, vestida con un elegante traje que combinaba modernidad y tradición, caminaba con paso firme hacia el centro de la sala. Su mirada, intensa y decidida, dejaba entrever que llevaba en su interior la fuerza de sus raíces y la determinación de no seguir ocultando su esencia. Aquella noche, había decidido que la autenticidad prevalecería sobre todas las convenciones. Mientras tanto, Alberto se encontraba en un rincón oscuro del salón, observando con mezcla de resentimiento y desconcierto. Su rostro, acostumbrado a la seguridad de la imagen que habían cultivado, reflejaba la lucha interna entre el miedo a perder el control y la incertidumbre ante el cambio inminente. Las palabras de Esperanza y sus recientes actos de autenticidad lo habían alcanzado de manera inesperada, haciéndolo sentir vulnerable ante sus propias carencias. La tensión se hizo palpable cuando, de improviso, un grupo de familiares se reunió en torno a una larga mesa adornada con velas y platos típicos mexicanos. Entre ellos la voz de doña Carmen, siempre defensora de las tradiciones, se alzó con fuerza. «Basta ya de estas extravagancias. ¿Qué clase de familia somos si permitimos que se rompan los lazos de lo que siempre nos ha definido?» Sus palabras retumbaron en la sala, provocando un silencio incómodo. Elena, intentando suavizar la situación, intervino con cautela. «Doña Carmen, no se trata de destruir lo que somos, sino de evolucionar. La autenticidad no es una traición a nuestras tradiciones, sino una forma de hacerlas vivir de nuevo». Sin embargo, el ambiente se volvió aún más denso cuando, desde el otro lado de la sala, se escuchó la voz pausada pero cargada de emoción de Esperanza. Con el rostro iluminado por una luz que parecía emanar de lo más profundo de su ser, se dirigió a todos. «Esta noche no quiero esconderme tras las máscaras que la sociedad me obligó a usar. He vivido años intentando cumplir con lo que otros esperaban de mí, sacrificando mi esencia en el proceso. Hoy, en este instante sagrado, declaro que mi vida ya no estará atada a las convenciones ni a las apariencias». Las palabras de Esperanza recorrieron la sala, haciendo que incluso los más incrédulos se detuvieran a escuchar. Alberto se movió de su rincón, acercándose con una mezcla de ira y tristeza. Con la voz temblorosa pero decidida, se atrevió a confrontarla. «¿Y tú crees que, al actuar así, vas a reparar lo que hemos construido? ¿A qué costo destruir lo que, durante tanto tiempo, ha sido nuestra vida en común?» La acusación cayó como un jarro de agua fría, pero Esperanza no se dejó intimidar.
Con la mirada fija en Alberto y una voz firme que brotaba de su corazón, replicó: Alberto, lo que hemos construido no puede ser tan sólido si se basa en mentiras y apariencias. He sufrido en silencio, he guardado mis lágrimas y mis anhelos, y hoy ya no deseo seguir siendo prisionera de un rol que no me pertenece. Las palabras de la mujer parecían encender la chispa de una revolución interna entre los presentes. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala mientras la confrontación se intensificaba. Algunos invitados se miraban con asombro, otros con compasión, y otros aún con la rabia contenida de años de tradiciones impuestas. Don Manuel, siempre el pacificador, intentó intervenir con voz serena. Esperanza, Alberto, esta noche no es para lanzar acusaciones, sino para encontrar la verdad. La transformación es dolorosa, pero necesaria para que todos podamos crecer. Sin embargo, la tensión en el ambiente seguía aumentando. Entre los murmullos y los susurros, surgieron revelaciones que nadie esperaba. Fue entonces cuando Claudia, la fiel asistente, se adelantó, portando en sus manos un sobre sellado. Con una voz cargada de emoción, anunció: Doña Esperanza, ha llegado una carta de un productor de cine reconocido que estuvo en contacto con algunos invitados. Dice que ha visto en sus palabras y acciones la semilla de una historia poderosa, una que podría transformar la imagen de nuestra comunidad y llevar a la luz la verdad de nuestras raíces. El impacto de la noticia hizo que la sala se estremeciera. Algunos rostros se iluminaron con esperanza, mientras otros, especialmente Alberto, se mostraron visiblemente perturbados. La idea de exponer la vulnerabilidad y la transformación personal en un escenario público era un golpe inesperado para quienes habían disfrutado de la seguridad de lo conocido. Alberto, incapaz de contener su frustración, alzó la voz de nuevo. ¿Una historia para la pantalla? ¿Y qué hay de nuestra familia, de nuestros valores? ¿Estás dispuesta a convertir nuestro dolor en entretenimiento, en un espectáculo para los demás? La acusación resonó en la sala, y los murmullos se intensificaron. Pero Esperanza, con lágrimas en los ojos que no dejaban entrever debilidad, respondió con la fuerza de una mujer que había decidido no esconder su verdad. No se trata de buscar la fama o el entretenimiento. Se trata de liberarme de las cadenas que me han atado por tanto tiempo. Cada lágrima, cada herida, tiene el poder de inspirar a otros que han sufrido en silencio. La película no es un espectáculo, es un llamado a la transformación, una invitación a ser honestos con nosotros mismos. En ese preciso instante, un silencio profundo se apoderó de la sala. Las palabras de Esperanza, tan sinceras y cargadas de emoción, parecían derribar las barreras que dividían a la familia y a los amigos. Doña Carmen, que hasta ese momento había sido la voz del conservadurismo, bajó la mirada con un dejo de comprensión en los ojos. Tal vez, hayamos estado aferrándonos a un pasado que ya no nos sirve. El ambiente se transformó en un mar de sentimientos encontrados. Algunos invitados se acercaron a Esperanza, ofreciéndole palabras de aliento y reconocimiento, mientras otros, aún atrapados en la rigidez de las tradiciones, permanecían en silencio, evaluando el cambio que se avecinaba. Roberto, que había permanecido en la penumbra observando la escena con una calma casi sobrenatural, dio un paso adelante. Con voz pausada y segura dijo: La tierra nos enseña, y hoy nos muestra que la vida siempre encuentra su camino, incluso en medio del dolor. No es el fin, sino el comienzo de un renacer. Cada herida, cada lágrima, es parte del proceso que nos lleva a ser quienes realmente debemos ser. La intervención de Roberto, llena de la sabiduría de quien ha vivido en comunión con la naturaleza, pareció suavizar los ánimos. Alberto, visiblemente conmovido, permaneció en silencio por unos largos instantes. Su rostro, marcado por el conflicto interno, se suavizó al comprender que las palabras de Esperanza no eran un ataque, sino una súplica por autenticidad. Quizás me he equivocado, murmuró finalmente Alberto con la voz entrecortada.
Durante tanto tiempo he estado preso del orgullo y del temor a perder el control, sin ver que en realidad lo que más deseo es volver a sentirnos vivos, a ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. La declaración de Alberto, aunque llena de dolor, fue recibida con una mezcla de alivio y cautela por parte de los presentes. Algunos aplaudieron suavemente, mientras otros intercambiaban miradas de incertidumbre. Elena, siempre optimista y visionaria, se acercó a Alberto y le dijo: «No es tarde para cambiar, para reinventarnos. La verdad, por más dura que sea, es el primer paso para la sanación». La conversación se transformó en un diálogo sincero y emotivo, donde cada palabra parecía limpiar los vestigios de años de secretos y mentiras. Los invitados, conscientes de la magnitud del momento, comenzaron a compartir sus propias vivencias, confesando que, en ocasiones, también se habían sentido atrapados entre lo que la sociedad esperaba de ellos y lo que realmente anhelaban en su interior. Doña Carmen, con la voz quebrada por la emoción, expresó: «He vivido aferrándome a tradiciones que, en ocasiones, han impedido que mi corazón respire. Hoy, al ver la valentía de Esperanza y la humildad de Alberto, siento que es momento de dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo». La sala se llenó de un sentimiento colectivo de liberación. Las barreras, antes infranqueables, se desvanecían ante la fuerza de la verdad y el deseo de ser auténticos. Las revelaciones, las lágrimas y los abrazos se convirtieron en el lenguaje común de aquellos que estaban dispuestos a enfrentar el cambio y a dejar atrás las sombras del pasado. En medio de esa atmósfera transformadora, Claudia volvió a hablar, esta vez con una voz suave y llena de esperanza. «Esta noche, cada uno de nosotros ha sido testigo de un renacer. La historia de Esperanza y Alberto es la historia de todos, los que se atreven a ser verdaderos, a romper con las cadenas del conformismo y a vivir con el corazón en la mano». El murmullo de aprobación y los suspiros de alivio se mezclaron con la música de fondo, creando una sinfonía de emociones que parecía prometer un futuro más luminoso. La confrontación, lejos de ser el final de un conflicto, se había convertido en el punto de partida para un proceso de sanación y transformación que abrazaría a toda la familia y a la comunidad. Mientras la noche avanzaba, la tensión se disipaba lentamente, reemplazada por la esperanza de un nuevo amanecer. Alberto y Esperanza, aún mirándose a los ojos, compartían un silencio cargado de significado, como si en ese instante hubieran sellado un pacto de renovación. Roberto y los demás invitados se retiraban a pequeños grupos para conversar, reflexionar y planear juntos el camino que debían recorrer a partir de ese momento decisivo. La velada concluyó con un ambiente de reconciliación y compromiso. Cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada, se había convertido en un ladrillo en la construcción de un futuro donde la autenticidad y la verdad serían las bases de una nueva forma de vivir. Así, en esa noche mágica y llena de emociones, la prueba y el confrontamiento se erigieron como la antesala de una transformación que prometía cambiar no solo la vida de Esperanza y Alberto, sino la de todos aquellos que se atrevieran a romper con las ataduras del pasado y a abrazar la libertad de ser verdaderamente ellos mismos. La noche había caído sobre la mansión, pero la oscuridad no lograba opacar la intensidad que se respiraba en cada rincón. Después de la confrontación emocional que había estremecido a todos, un silencio expectante se instaló en el gran salón, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la verdad se asiente y florezca en el alma de cada uno. Las llamas, luces cálidas y los destellos de las velas dibujaban sombras danzantes en las paredes, acentuando el dramatismo del momento. Esperanza, aún con las huellas de la confrontación en el rostro y los ojos humedecidos por las lágrimas, se retiró unos instantes al exterior para respirar y ordenar sus pensamientos. Afuera, en el jardín adornado con bugambilias y agaves, el murmullo del viento parecía susurrar secretos antiguos de la tierra. Se apoyó contra el tronco robusto de un naranjo centenario y cerró los ojos, permitiendo que la calma de la noche
la envolviera. Allí, en la quietud del jardín, sentía que su vida pendía de un hilo, listo para desgajarse o transformarse en algo nuevo y poderoso. Mientras tanto, en el interior de la mansión, la atmósfera se había cargado de un inminente presagio. Alberto, con el ceño fruncido y la mirada fija en un punto indefinido del pasillo, parecía sumido en una lucha interna. La confrontación había desatado en él un torrente de sentimientos reprimidos, y aunque su voz había vacilado en el momento crítico, sus palabras posteriores dejaron entrever un conflicto interno. La lucha entre el orgullo herido y el anhelo de redención. Fue en ese preciso instante cuando el sonido suave pero firme de pasos se hizo notar en la escalera. Don Manuel, quien había permanecido en silencio durante el tumulto, decidió tomar la palabra para calmar las aguas de la discordia. Con una voz pausada, pero cargada de convicción, llamó a todos a reunirse en la sala principal para escuchar lo que él tenía que decir. «Queridos familiares y amigos», dijo don Manuel mientras la sala se silenciaba en respeto, «hoy hemos sido testigos de una tormenta de emociones que, aunque dolorosa, nos invita a reflexionar. No se trata de destruir lo que hemos construido, sino de derribar los muros que impiden que la verdad y la transformación florezcan en nuestros corazones». Sus palabras, llenas de sabiduría y compasión, hicieron que incluso los más recelosos bajaran la guardia. En ese momento la puerta se abrió y Esperanza regresó al interior, con el rostro sereno, aunque marcado por la lucha interna. Se dirigió al centro del salón y sin dudarlo tomó la palabra. «He llegado a comprender que mi camino no puede seguir atado a expectativas ni a miedos. Durante años, he vivido en la penumbra de lo que la sociedad esperaba de mí, negándome a sentir, a amar y a ser auténtica. Pero esta noche, entre las lágrimas y las voces que me han impulsado a renacer, he decidido que es momento de hacer un cambio irrevocable». La sala, iluminada por la luz tenue de las lámparas, quedó en silencio mientras todos escuchaban con atención. Alberto, aún con el peso del orgullo en sus hombros, se acercó a Esperanza con pasos vacilantes. Con la voz cargada de emoción y duda dijo: «Esperanza, tú hablas de libertad y verdad, y aunque me duele reconocer que he sido parte del problema, me pregunto, ¿estás dispuesta a enfrentar las consecuencias de este cambio? A renunciar a la imagen que nos ha sostenido por tanto tiempo, aun sabiendo que el camino que emprendes es incierto y lleno de desafíos». La pregunta de Alberto quedó suspendida en el aire, y en ese instante se percibió la encrucijada en la que ambos se encontraban. Por un lado, la comodidad de lo conocido, y por otro, la tentación de un renacer auténtico y liberador. Con una mirada llena de determinación y compasión, Esperanza respondió: «Alberto, sé que este camino no será fácil. El miedo y la incertidumbre siempre acecharán, pero la verdadera fuerza reside en atreverse a ser uno mismo, en dejar atrás las cadenas que nos impiden volar. No te pido que renuncies a tus valores, sino que junto a mí te permitas redescubrir lo que significa amar sin máscaras. Este cambio no es un adiós al pasado, sino un homenaje a la autenticidad que ambos merecemos». En ese preciso instante, la tensión se transformó en un silencio lleno de posibilidades. Don Manuel asintió, y otros presentes intercambiaron miradas de aprobación. Fue entonces cuando Claudia, la siempre atenta y sabia, tomó un sobre que había estado guardando celosamente y lo extendió hacia Esperanza. «Doña Esperanza», dijo Claudia con una voz temblorosa pero llena de esperanza, «este sobre contiene una invitación que cambiará el rumbo de nuestras vidas. Un productor de cine, que se ha hecho eco de su historia y de la pasión que se refleja en cada palabra suya, desea reunirse con usted mañana para conocer más a fondo su verdad. Es una oportunidad para compartir su transformación con el mundo, para inspirar a otros que, como nosotros, han sentido el peso de las expectativas y el anhelo de ser libres». Las palabras de Claudia se sintieron como un golpe de realidad y, al mismo tiempo, como una bendición. Las miradas se encendieron con una mezcla de asombro y esperanza.
Alberto bajó la cabeza, meditando en silencio, mientras algunos invitados murmuraban entre sí, contagiados por la posibilidad de un cambio trascendental. Esta invitación, continuó Claudia, no es solo para contar una historia, sino para mostrar que, a pesar de las cicatrices del pasado, es posible renacer y encontrar la paz en la autenticidad. Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas, y mientras lo abría, cada palabra que leía parecía alimentar el fuego que ardía en su interior. Con voz suave pero resuelta comentó: «Hoy, más que nunca, siento que estoy en la encrucijada de mi vida. Puedo seguir por el camino seguro de las apariencias, o aventurarme en lo desconocido, en lo que realmente me llama desde lo más profundo de mi ser. Este encuentro con el productor no es solo una oportunidad profesional, es el primer paso para liberar mi alma de las ataduras que me han hecho prisionera». Al oír esto, Alberto, visiblemente conmovido, se acercó nuevamente a Esperanza. Con voz baja y cargada de remordimiento confesó: «Durante años, me aferré a la idea de que nuestra imagen era lo más importante, y en ese afán, olvidé lo que significa amar y comprender de verdad. Si este es el camino que tú eliges, prometo intentar caminar a tu lado, aunque mis miedos me retengan. Quiero recuperar lo que se perdió, no a través de apariencias, sino por medio de una transformación sincera y profunda». La declaración de Alberto hizo que una ola de alivio y esperanza se extendiera por la sala. Los invitados, inspirados por la franqueza de aquel momento, comenzaron a compartir también sus inquietudes y anhelos. Doña Carmen, cuya rigidez había sido una barrera durante tanto tiempo, rompió en lágrimas y dijo: «Tal vez he temido tanto al cambio porque olvidé que la vida es un constante renacer. Si ustedes pueden atreverse a ser sinceros, yo también lo intentaré». Sofía y otros miembros de la familia se unieron en un coro de afirmaciones y promesas, creando un ambiente en el que cada alma se sentía invitada a dejar atrás las viejas máscaras. La noche se transformó en una especie de rito de paso, un momento en el que la verdad y la autenticidad se alzaban como faros que guiaban el futuro. Roberto, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del encuentro, se adelantó y con voz calmada y firme expresó: «La tierra, nuestra querida tierra, siempre ha demostrado que la vida se renueva a través de la adversidad. Así como cada semilla necesita romper la oscuridad del suelo para ver la luz, nosotros debemos romper con lo que nos oprime para florecer. Hoy, la semilla de la transformación ha sido plantada en cada uno de ustedes, y ya nada podrá detener su crecimiento». La metáfora de Roberto resonó profundamente en todos los presentes, reforzando el compromiso de dejar atrás los miedos y abrazar el cambio. Mientras las palabras se disipaban en el aire, la mansión parecía latir al unísono con los corazones renovados de sus habitantes. En ese instante, la decisión se materializó en el rostro de Esperanza. Con una mirada que lo decía todo, supo que su destino estaba sellado. El camino hacia la autenticidad y la transformación era el único camino posible y, a pesar de las incertidumbres, estaba dispuesta a recorrerlo con todo su ser. Con él, sobre aún en la mano, levantó la vista y dijo: «Esta noche hemos dado un paso decisivo. Mañana enfrentaré el reto que se me presenta con el productor, no como una obligación, sino como una oportunidad para contar nuestra historia, la historia de cómo el dolor y la lucha se transforman en la fuerza para renacer. Y a ustedes, a cada uno de los que hoy han sido testigos de este renacer, les pido que sigan abriendo sus corazones y se permitan ser parte de este cambio. Porque solo así, juntos, podremos construir un futuro donde la autenticidad y el amor sean la verdadera esencia de nuestras vidas». La declaración de Esperanza fue recibida con aplausos silenciosos, miradas de aprobación y una sensación compartida de que algo verdaderamente significativo estaba a punto de comenzar. La reviravolta, ese punto de inflexión donde cada uno debía decidir entre el confort del pasado y la promesa de un futuro genuino, se había consumado en un acto de valentía y fe. Con la noche abrazando a la mansión,
El ambiente se llenó de una energía renovada, y cada persona se marchó a descansar con la certeza de que, al amanecer, no solo un nuevo día se alzaría, sino también una nueva forma de vivir, de ser y de amar. La decisión había sido tomada, y el camino hacia la transformación se desplegaba ante ellos, luminoso y desafiante, pero sobre todo, lleno de la esperanza que solo la verdad puede ofrecer. La madrugada llegó con la suavidad de un suspiro, pero el ambiente en la mansión aún estaba cargado de las emociones intensas y contradictorias de la noche anterior. Tras la revelación y la decisión compartida, los personajes se encontraron en un punto de quiebre. La caída, inevitable en todo proceso de transformación, se hacía presente para luego dar paso al renacimiento. En un rincón silencioso de 1900, la mansión, Esperanza se refugiaba en una sala íntima, rodeada de fotografías antiguas y reliquias familiares que evocaban los días de su infancia en México. El eco de las palabras compartidas y la fuerza de la declaración había quedado impregnada en su alma, pero también en ella se habían asentado cicatrices profundas. Con el rostro bañado en lágrimas y los hombros encorvados por el peso del cambio, se sumergió en una introspección que mezclaba dolor y esperanza. ¿Será que caí demasiado profundo?, se preguntaba en voz baja, con la voz temblorosa pero sincera. Siento que, para renacer, primero debo enfrentar la oscuridad que llevo dentro. En ese preciso instante, la puerta se abrió de par en par, y apareció Roberto, el jardinero, cuya mirada serena parecía haber absorbido la sabiduría del tiempo y la tierra. Con pasos pausados, se acercó a Esperanza y sin decir palabras se sentó a su lado. La presencia de Roberto era como un bálsamo, recordándole que, incluso en la caída, hay una fuerza que impulsa a seguir adelante. A veces, mi querida Esperanza, la caída es parte del camino, dijo Roberto con una voz suave, cargada de la ternura de quien conoce los ciclos de la vida. La tierra se quiebra para dejar que la semilla crezca. No temas a este momento, es tan natural como la lluvia en temporada de invierno. Las palabras de Roberto resonaron en el silencio de la sala, haciendo que Esperanza levantara la vista, encontrándose con unos ojos llenos de comprensión y compasión. Roberto, me siento rota, como si todo lo que he construido se desmoronara ante mí. ¿Cómo puedo encontrar la fuerza para levantarme?, preguntó ella, dejando escapar un sollozo contenido que hablaba de años de sufrimiento y de la represión de su verdadera esencia. Roberto tomó suavemente las manos de Esperanza entre las suyas y con firmeza respondió: la fuerza verdadera, esa que no se ve a simple vista, se encuentra en el corazón que se atreve a sentir. No es la ausencia del dolor, sino el coraje de abrazarlo, de permitir que cada herida se convierta en la tierra fértil donde brote una nueva vida. Hoy, te invito a dejar caer tus miedos y a sentir cada latido de tu alma. Mientras las palabras de Roberto se fundían en la atmósfera, afuera, en el extenso jardín de la mansión, se notaba una transformación similar. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir de dorado el paisaje, y el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y a esperanza. Los invitados, que habían pasado la noche compartiendo confesiones y reconciliaciones, se dispersaron lentamente para buscar un momento de introspección. Entre ellos, Alberto se encontraba solo en el porche, mirando el horizonte con una mezcla de pesar y determinación. Con la frente surcada por la melancolía, Alberto murmuró para sí: durante tanto tiempo, fui prisionero de mis propias inseguridades, temeroso de la vulnerabilidad, pero hoy, al ver el valor de Esperanza y sentir la verdad en sus palabras, sé que es hora de dejar atrás mi orgullo y caer para poder levantarme de nuevo. La brisa fresca de la mañana acarició el rostro de Alberto, como un recordatorio de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. Con un suspiro profundo, tomó la decisión de enfrentar sus demonios internos. Se retiró al pequeño despacho, donde durante años había guardado sus secretos y temores, y comenzó a escribir en un cuaderno desgastado. Cada palabra, cada trazo,
era un intento de reconciliar el hombre que había sido con el que aspiraba a ser. Un hombre capaz de amar sin reservas y demostrar su debilidad sin temor al juicio. Más tarde, cuando el sol ya se alzaba con fuerza, los caminos de Alberto y Esperanza se volvieron a cruzar en el jardín principal, donde se había instalado un ambiente de calma y reflexión. Los invitados se reunían en pequeños grupos compartiendo anécdotas y, sobre todo, sus esperanzas para el futuro. La atmósfera, impregnada de la magia del renacer, parecía prometer que, aunque la caída hubiera sido dolorosa, la transformación era inminente. Esperanza, con una nueva luz en los ojos y una determinación renovada, se acercó a Alberto. Con voz temblorosa pero sincera dijo: «Alberto, sé que ambos hemos pasado por momentos oscuros. Caímos, nos quebramos, pero hoy quiero invitarte a levantarnos juntos. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro donde la verdad y el amor sean la base de nuestra existencia». Alberto, conmovido hasta lo más profundo, asintió lentamente. Con lágrimas en los ojos, replicó: «He aprendido que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de caer y, sobre todo, en la de levantarse. Si tú crees en la posibilidad de un renacer, yo estoy dispuesto a dejar atrás mi orgullo y a enfrentar lo que venga, junto a ti». Las palabras de ambos resonaron en el ambiente como un eco de esperanza. Mientras se abrazaban, los presentes los miraban con una mezcla de admiración y alivio, conscientes de que aquel acto de vulnerabilidad y amor era el inicio de una nueva etapa. Los lazos familiares y de amistad se fortalecían en ese instante, y el ambiente se impregnaba de la convicción de que aunque el camino hacia la autenticidad estuviera lleno de desafíos, la caída era solo el preludio del renacimiento. En ese mismo instante, doña Carmen, que había sido testigo de las tensiones y los conflictos, se acercó a Esperanza con paso vacilante. Con voz entrecortada dijo: «Esperanza, durante tanto tiempo temí el cambio, aferrándome a las tradiciones, sin cuestionarlas. Pero hoy, al verte enfrentarte a tus miedos y abrazar tu dolor, siento que yo también debo aprender a soltar. ¿Podrías, por favor, ayudarme a entender cómo puedo encontrar la paz en medio de tanto caos interior?» Esperanza, sintiendo la responsabilidad de su transformación, tomó la mano de doña Carmen y, con una sonrisa cálida, respondió: «Doña Carmen, el camino hacia el renacimiento no es fácil, pero comienza con el primer paso: aceptar que cada lágrima, cada herida, es parte de nuestra historia. Permítase sentir, sin miedo al juicio, y verá que en ese acto de sinceridad reside la verdadera libertad». La conversación se extendió, y pronto otras voces se unieron a este diálogo sincero. Elena, Sofía y varios miembros de la familia compartieron sus propias experiencias de caída y recuperación, creando un ambiente en el que el dolor se transformaba en sabiduría y la vulnerabilidad en fortaleza. Cada relato era una pincelada en el gran mural de la vida, una obra en la que las cicatrices contaban historias de superación y amor. Roberto, que había seguido observando desde la distancia, se incorporó a la charla y dijo: «La tierra, al igual que nosotros, necesita descansar para renacer. No teman a la caída, pues es allí donde se forja la semilla que dará frutos nuevos. Cada experiencia, por dolorosa que parezca, es el preludio de un amanecer glorioso». Las palabras de Roberto se integraron en el coro de voces, llenando el ambiente de una serenidad que invitaba a la reflexión. En el transcurso de la mañana, la mansión se transformó en un santuario de la renovación, donde cada ser, desde el más humilde hasta el más orgulloso, encontraba en su interior la fuerza para reconstruirse. Al caer la tarde, y tras horas de emotivas conversaciones y sinceras confesiones, la familia se reunió en el gran salón para un último acto simbólico. Se encendieron velas y se colocaron flores frescas sobre una mesa central, representando la unión de lo viejo y lo nuevo, de la tradición y la transformación. Allí, Alberto y Esperanza, tomados de la mano,
Se comprometieron a escribir juntos una nueva historia, una en la que el amor y la verdad fueran los pilares fundamentales. Hoy, al igual que la tierra que se quiebra para dar paso a la vida, dijo Alberto, con voz firme y llena de convicción, he decidido dejar atrás el temor y abrazar la posibilidad de renacer. No es un adiós al pasado, sino un compromiso con el futuro que juntos construiremos. Esperanza, con una sonrisa llena de luz y esperanza, añadió, que cada lágrima derramada se transforme en un puente hacia la libertad, que cada cicatriz sea testimonio de nuestra capacidad para amar sin miedo, sin reservas. Este renacimiento no es solo mío, es de todos los que se atreven a ser auténticos y a dejar que la verdad guíe sus pasos. El ambiente se llenó de un silencio reverente, mientras las palabras se asentaban en el corazón de cada uno. Los invitados, inspirados por el compromiso y la valentía de la pareja, se miraron entre sí con renovada esperanza. En esa sala, la caída y el renacimiento se fundían en un mismo ciclo, recordándoles que sin importar cuán profundo fuera el abismo, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Con el crepúsculo pintando de anaranjado el cielo, la mansión se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. Los miembros de la familia se abrazaron, compartieron risas y promesas, y se dispusieron a caminar juntos hacia un futuro donde la autenticidad y el amor prevalecieran sobre todo. En ese último instante del día, cada alma se sintió libre, renacida, lista para escribir el siguiente capítulo de una historia que, sin duda, perduraría en el tiempo como testimonio de la fuerza del espíritu humano. La caída, lejos de ser un final, se reveló como la cuna del renacimiento, un recordatorio de que cada ser tiene la capacidad de reinventarse y de encontrar en sus heridas la semilla de una nueva vida. Y así, con el eco de las voces y el latido firme del corazón, la mansión se llenó de una paz que prometía iluminar el camino hacia un futuro lleno de amor, verdad y autenticidad. La madrugada había dado paso a un amanecer radiante, y con él, la mansión se transformaba en un santuario de renovación y esperanza. Después de intensos días de revelaciones, confrontaciones y profundas transformaciones, el ambiente se impregnaba de un nuevo aliento, uno que parecía prometer la culminación de una travesía llena de dolor, coraje y, sobre todo, redención. Este era el momento en que cada herida se transformaba en la semilla de un renacer, y la historia de Esperanza, Alberto y todos aquellos que habían compartido esta jornada llegaba a su clímax de sanación. La gran sala, que en noches anteriores había sido escenario de intensos debates y lágrimas sinceras, se encontraba ahora iluminada por la luz dorada del sol, filtrándose a través de amplios ventanales que conectaban el interior con el vibrante jardín. El aire estaba cargado de gratitud y promesas, mientras los invitados y familiares se congregaban para presenciar el final de un ciclo y el comienzo de otro. Las velas se encendían, y en cada rincón se percibía la armonía entre la tradición y la transformación, una fusión que hacía honor a las raíces mexicanas y a la modernidad de sus nuevas convicciones. En el centro del salón, una gran mesa estaba dispuesta con objetos simbólicos, un rebozo bordado a mano, fotografías enmarcadas de viejos tiempos y pequeños recipientes con tierra fresca, representando la conexión inquebrantable con la tierra natal. Allí se reunirían para celebrar el regreso del elixir, ese don intangible que emerge cuando el alma se libera y encuentra su verdadera esencia. Esperanza se encontraba de pie junto a la mesa, vistiendo un vestido que combinaba la elegancia contemporánea con toques tradicionales, como bordados y colores vivos que recordaban los paisajes de su México querido. Su rostro reflejaba tanto la fragilidad de lo vivido como la fortaleza adquirida a lo largo del camino. Con voz serena y llena de convicción, se dirigió a todos los presentes. «Queridos amigos y familiares», dijo, mientras la sala quedaba en silencio expectante, «hoy celebramos no solo el fin de una etapa, sino el renacer de nuestros corazones.
Durante mucho tiempo, nos dejamos llevar por las sombras del miedo, la rigidez de las tradiciones y la inercia de lo que creíamos inamovible. Pero hoy, al mirar cada cicatriz y cada lágrima, comprendo que en ella se esconde la magia de la transformación. He descubierto que el verdadero elixir de la vida es la autenticidad, la capacidad de amar sin temor y de vivir en sintonía con la verdad de nuestro ser. Las palabras de esperanza se esparcían en el ambiente como un bálsamo, y los presentes asintieron con la mirada. Entre ellos, Alberto, aún con la huella del pasado en el rostro, se acercó lentamente y tomó la mano de su esposa. Con voz temblorosa pero sincera, dijo: «Hoy he aprendido que el verdadero poder no radica en ocultar nuestros errores o en pretender ser perfectos. Es en la vulnerabilidad, en el aceptar que caímos y en el coraje de levantarnos, donde reside la grandeza del espíritu. Te pido perdón y a la vez te agradezco por mostrarme que juntos podemos renacer». Un suspiro colectivo se alzó en la sala, y los murmullos de aprobación se mezclaron con los acordes de una guitarra que alguien había afinado en un rincón. La música, suave y envolvente, parecía contar la historia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, siempre supo encontrar la luz en medio de la oscuridad. Entre el público, doña Carmen, cuya resistencia al cambio había sido un obstáculo por años, se puso de pie y con voz emocionada compartió: «Durante tanto tiempo, me aferré a lo conocido, temiendo que el cambio significara la pérdida de nuestras tradiciones. Pero hoy comprendo que la tradición no es un estorbo, sino la base sobre la cual podemos construir un futuro más auténtico. Que este renacer sea un ejemplo para todos nosotros. No se trata de renunciar a lo que somos, sino de descubrir quiénes podemos llegar a ser». El ambiente se llenó de lágrimas y sonrisas. Cada palabra parecía unir corazones, derrumbar barreras y abrir puertas a nuevas posibilidades. Fue entonces cuando Claudia, la fiel asistente, tomó el relevo. Con voz firme y llena de gratitud dijo: «Hoy, no solo celebramos el renacimiento de Esperanza, sino el despertar de cada uno de nosotros. La invitación que recibimos para compartir nuestra historia con el mundo no es un capricho, sino una oportunidad para inspirar a quienes aún están en la oscuridad. Hemos sido testigos de la fuerza del cambio, y en este regreso, cada uno de nosotros trae consigo el elixir de la transformación. Que este momento sea el inicio de un camino en el que la autenticidad, el amor y la verdad sean nuestros guías». La declaración de Claudia hizo que el murmullo en la sala se convirtiera en un clamor de aprobación. Los invitados se acercaron unos a otros, compartiendo abrazos y palabras de aliento. En ese instante, Roberto, quien había sido el sabio observador y consejero en todo este proceso, subió al pequeño escenario improvisado y con la voz pausada y profunda, añadió: «La naturaleza nos enseña que después de la tormenta, siempre llega la calma, y que la tierra, a pesar de las heridas, sigue siendo fértil y capaz de dar vida. Ustedes, cada uno de ustedes, son como esa tierra, fuertes, resilientes y llenos de una belleza que solo se revela cuando se es capaz de renacer. Permitan que este renacer les sirva de recordatorio. El verdadero elixir de la vida se encuentra en la honestidad con uno mismo y en la valentía de dejar atrás lo que ya no sirve». La música aumentó ligeramente su intensidad, y la sala entera se sumió en una atmósfera casi mágica, donde el tiempo parecía detenerse para permitir que cada alma se impregnara del mensaje. Las miradas se cruzaban, llenas de esperanza, y las sonrisas tímidas emergían como signos de una paz largamente anhelada. En medio de esta celebración, los pequeños detalles se volvían significativos. Una flor fresca colocada sobre una mesa, el brillo de las velas reflejado en los ojos de los presentes, y las suaves palabras intercambiadas entre amigos y familiares. La mansión, testigo de tantas lágrimas y sonrisas, se transformaba en un altar a la autenticidad y a la renovación. Mientras la jornada avanzaba, se organizó una ceremonia simbólica. Cada uno de los invitados recibió una pequeña semilla, un objeto sencillo que representaba el potencial de crecer y florecer
en medio de las dificultades. Esperanza, con una sonrisa cálida, explicó: esta semilla es un recordatorio de que, por muy oscura que haya sido la noche, siempre llega un nuevo día. Así como cada planta necesita romper la tierra para crecer, nosotros debemos romper con las ataduras del pasado para encontrar la luz. Que cada uno de ustedes lleve consigo el compromiso de nutrir esa semilla, de dejar que su verdad crezca y florezca, sin miedo a lo que el futuro pueda traer. Los invitados, conmovidos por el simbolismo del gesto, se comprometieron a cuidar de sus semillas, a cuidarse a sí mismos y a ser portadores de la transformación que habían presenciado. Las charlas se mezclaron con risas, y el ambiente se llenó de una energía que no se había sentido en mucho tiempo. La celebración se convirtió en una verdadera fiesta de la vida, donde cada historia, cada experiencia compartida, era una invitación a ser parte de un futuro más luminoso. Al caer la tarde, mientras el sol se despedía con un espectáculo de colores que recordaba los vibrantes atardeceres de México, Esperanza y Alberto se retiraron al porche, tomados de la mano. El silencio compartido entre ellos hablaba de la complicidad forjada en medio de la tormenta y de la promesa de un mañana en el que ambos, sin importar las cicatrices, seguirían caminando juntos. «Hoy, mi amor», dijo Esperanza suavemente, mirando al horizonte, «siento que he recuperado no solo mi esencia, sino la esperanza de que todos nosotros podemos renacer. Cada lágrima y cada palabra compartida han sido el elixir que nos ha impulsado a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo». Alberto asintió, y con voz cargada de emoción respondió: «El camino ha sido arduo, pero cada paso nos ha acercado a lo que realmente importa. Te prometo que a partir de hoy, caminaré a tu lado, dispuesto a ser el hombre que aprenda de sus errores y se rinda ante la fuerza del amor verdadero». La noche cerró su telón con un abrazo colectivo. La mansión se iluminó por la luz de la luna y las estrellas, y cada corazón latía al unísono con la certeza de que el viaje había valido la pena. El regreso con el elixir no era solo el final de una travesía, sino el comienzo de una nueva era para todos aquellos que se atrevieron a descubrir su verdad. Así, con el eco de las voces, la música suave y la dulce melodía de la esperanza, la mansión se convirtió en un santuario donde el pasado, presente y futuro se entrelazaban en una sinfonía de amor, autenticidad y renovación. Cada invitado se retiró con la promesa de cuidar su semilla interior, convencido de que, sin importar los obstáculos, la vida siempre ofrece la oportunidad de renacer y de escribir una nueva historia, una en la que la verdad y el amor sean los pilares fundamentales. Y así concluye esta epopeya, donde la transformación de Esperanza y su familia se erige como testimonio de que al enfrentar nuestras sombras y abrazar nuestra esencia, encontramos el elixir que nos permite vivir con pasión y sin miedo. El renacer se hizo realidad, y cada corazón, ahora libre de ataduras, se dispuso a caminar hacia un futuro lleno de luz y de posibilidades infinitas.